nit a tots. Benvinguts. Amb totes i tots, Carlos Amador, president de l'APB, i Ramon Ródenas, portaveu de l'APB. Buenas noches. Es la primera vez que vamos a hacer un discurso de este tipo. Un discurso en representación de nuestras compañeras y compañeros de la nueva Junta Directiva. Un discurso que está dirigido a un sector, a unos políticos, a unos cargos políticos y esperemos que al público en general también. Vamos, Ramón. Tírale. Bueno, normalmente en este tipo de discursos se utilizan para denunciar, alertar, reclamar y nosotros como nueva Junta Directiva hemos decidido que vamos a continuar con la tradició. Perquè és la nostra tasca, és la nostra missió, vetllar pels interessos dels treballadors i treballadores i no conformar-nos, no defallir i exigir fins a l'extenuació que cadascun i cadascuna de les nostres companyes tinguin oportunitats dignes de desenvolupar el seu treball. Des del sindicat d'actors i actrius no ens queda una altra que continuar fent-ho. La cuestión política la vamos a asumir rápidamente en 3 palabras. Sí, pero no. Per tant, si no és un sí, és un no. A ver, es un no, pero con matices, con matices y de verdad que me sabe muy mal decirlo. Pero, por ejemplo, ¿vale? En la gestión política de las artes escénicas, pues en la gestión política de las artes escénicas nos hemos encontrado con gente estupenda, gente que lo está haciendo muy, bueno, que lo está intentando, que está poniendo toda la carne en el asador. Luego, en la gestión política del audiovisual, pues no sabemos qué pasa, pero para nosotros la moto no arranca. No arranca. La moto no arranca. No, si en las artes escénicas estamos hablando de un sí, pero no, en el audiovisual estaremos diciendo un no es no. O sea, no es no. Es que, vamos a ver, no se puede tolerar que la televisión pública valenciana no tenga dinero presupuestado para hacer ficción. O sea, no se puede tolerar. Es que en todo el 2020 no se ha producido una sola serie en nuestra televisión, ni una sola. Vamos a ver, para que el sector audiovisual valenciano esté consolidado, lo primero que necesitamos es una televisión pública, valiente, que arriesgue y con presupuesto. No, gracias. No se puede tolerar que de todas las películas subvencionadas pel Govern de la Generalitat, solo 3 estén protagonizadas por intérpretes valencianos. Solo 3. Esto no pasa en Galicia, no pasa en el País Vasco, no pasa en Andalucía, no pasa en Cataluña. Solo pasa aquí, que parece que somos la agencia de figurantes más grande del Estado. ¿No? Y no es por falta de talento, no es por falta de talento ni artístico ni técnico, no, es por falta de una política más contundente en este aspecto. Y ojo que no estoy diciendo que haya dejadez política. No hi ha deixadesa, ho sabem. Hi ha bona intenció, hi ha voluntat, hi ha ganes, fins i tot hi ha diners. Aleshores, què passa? Quin és el problema? Certa incapacitat, limitacions... Mira, cuando una actriz o un actor intentan hacer un papel que no le va por su experiencia, no le va por su edad, por su físico, bueno, pues decimos que ese papel le viene grande. Luego lo ves en el escenario y eso se nota. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues intentamos recortar ese papel al máximo para que la obra no sufra en su conjunto, ¿no? Pues con los cargos políticos pasa lo mismo. Sí, principalment en els últims mesos, que han servit com a prova de foc, creiem que s'ha gestionat en alguns casos de manera equivocada, intentant salvar un projecte cultural pensat abans de la pròpia crisi. Falla l'adequació al nou entorn, a la realitat, al nou panorama que viuen i pateixen tots els nostres companys. Es que estamos en medio de una pandemia mundial. Estamos sufriendo una de las crisis que está siendo devastadoras en nuestro sector. Hay compañeros y compañeras que lo están pasando muy mal. Y cuando digo mal es problemas serios, económicos, graves.
Por favor, no se puede poner toda la atención política en reactivar la actividad sin antes poner la atención en salvar a los trabajadores y a las trabajadoras y, por supuesto, a las personas. D'altra banda, volem demanar d'una vegada per totes que s'activen mecanismes per a poder salvar els obstacles administratius i burocràtics que impedeixen moltes vegades executar idees de manera que puguen afavorir el nostre sector. El 95% dels actors i les actrius no sabem el que és l'advocacia o els serveis jurídics de l'administració. No, el SERVEF sí que sabemos lo que es, que ahora se llama Labora. Estar dado de alta en régimen de artistas también lo sabemos, en régimen general también, incluso en régimen de autónomos. También sabemos sacarnos las castañas del fuego, porque llevamos toda la vida haciéndolo. I per últim, una idea, val? En el Codi de Bones Pràctiques del Botànic nosaltres afegiríem prohibit passar pel fotocol. Per favor, una vegada a la setmana només, per favor. Al mes, no ho sé. I bé, des de l'etapa que hem començat amb la nova junta directiva, ens agradaria ser motor per a animar, convèncer, encoratjar i enfortir la nostra professió. Nosotros no les vamos a pedir a nuestros compañeros que resistan, porque llevan toda la vida haciéndolo. No os vamos a pedir que aguantéis, porque lleváis toda la vida aguantando. Y por supuesto nos vamos a decir que todo irá bien, porque a nosotros no nos ha ido bien nunca. Lo que sí que os vamos a pedir, Ramón y yo, en nombre de toda la Junta, es que nos deis un voto de confianza, de verdad. Que venimos con mucha fuerza, que tenemos muchas ganas, que nos las están quitando, también os digo, pero que ahí estamos a tope con vosotros y que os prometemos que nos vamos a partir el lomo donde sea, cuando sea y con quien sea, por dignificar nuestra profesión. Porque, gracias. Porque, compañeros y compañeras, eso es lo que somos, l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians. Així que bona nit i benvinguts a la gala dels Premis de l'APB.